Sí, se puede ver. Ya. Les voy a pedir, chicos, que si pueden, por favor, respondan a ciertas preguntas, porque es para que nos podamos ubicar. Como ya presentaron, soy Erika Neile, me pueden decir Erika o me pueden decir Neile. Quiero que me confirmen si todo está bien, si me escuchan, si hay algún problema, interrumpen la clase, no hay problema, si tienen preguntas igual. ¿Sí? Está bien. Ya. Entonces, hoy vamos a iniciar con Plasmodium, género Plasmodium. En primera instancia vamos a ver qué es el género, a cuál corresponde, cuáles son sus formas biológicas, cuál es su ciclo biológico y ciertas características que a lo que pude ver me han pasado algunas teóricas del doctor Martínez y más que todo habla acerca de la epidemiología y no tanto así del parásito como tal, pero en el libro van a encontrar que sí se habla de él, está dividido creo que en la primera y en la última parte, ¿sí? Entonces, si todos están de acuerdo, voy a iniciar el tema. En primera instancia debemos saber que el Plasmodium en sí pertenece al protozoario. Recuerdan en la primera clase que están divididos, recuerdan los parásitos tanto en protozoarios o en metazoarios. Los unicelulares y los pluricelulares, recuerdan esto, ¿verdad? Entonces, tenemos a los multicelulares o los pluricelulares, los cuales serán los metazoarios, en donde correspondían tanto los helmintos, que están platelmintos, nematelmintos y la clase artrópoda, ¿no? Esto tienen que recordarlo, chicos, porque en ocasiones preguntan los doctores o en las prácticas a qué corresponden. Los protozoarios, como sabemos, están divididos en filum, sarcomastigopora, ciliospora, apicomplexa, ¿verdad? Entonces, haciendo un breve recordatorio de esto, vamos a mencionar que estos son protozoarios, corresponden al filum apicomplexa, son del género Plasmodium. ¿Y qué es lo característico? Está más que todo en aquellos climas tropicales, subtropicales, más que todo en la Amazonía. En Bolivia, por ejemplo, se encuentran más que todo en las zonas bajas de la Amazonía, también en Beni, Cochabamba y en Santa Cruz. De manera general, si logran notar, me avisan, si no notan, igual me avisan, por favor. Acá vamos a ver cómo es que se observa en el microscopio, ¿ya? En el microscopio solamente se ven así, como todos vemos, siempre vemos manchitas. Yo las veía como manchitas, sinceramente, pero nos podemos ubicar justamente por ciertas características que presentan. Como por ejemplo aquí es un esquizonte, más adelante vamos a ver cómo es. Acá si no me equivoco, es un Plasmodium vivax. Y vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Acá también vemos unos gametocitos. Los que se pueden ubicar y los que no se ubican también interrumpen la clase, no va a haber ningún problema. Y comenzamos. Primero debemos saber cuáles son los agentes etiológicos. ¿Saben qué es el agente etiológico, chicos? Respondan, porque así vamos a iniciar. Sin miedo, chicos, por favor, respondan. Es el causante. El causante de la patología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. A veces te preguntas preguntan los doctores en las prácticas o en lo que sea qué es el agente etiológico. Han entrado preguntas así. Muchas personas, muchos estudiantes no saben lo que es, así que por favor se van a ubicar respecto a esto. ¿Cuáles son entonces los agentes, el agente etiológico para causar paludismo? Porque en sí el Plasmodium, género Plasmodium, causa malaria o paludismo, ¿ya? Entendemos principalmente al Plasmodium ovale, vivax y malariae. También están Falciparum, Conaulesi, Simium y Brasilium. Se preguntarán por qué están de diferente color, porque tenemos que clasificarlos, ¿ya? Dentro de un momento lo vamos a clasificar. ¿Cuáles son los más importantes, los que sí van a causar enfermedad? Está Plasmodium falciparum, vivax, malariae, ovale y Conaulesi, ¿ya? Bien, entonces, entre los que están de color celestito, ovale, vivax y malariae, son más que todo antroponóticos, porque son únicamente del hombre, va a afectar únicamente al humano. En cambio, los otros que están con verde son zoonóticos. Falciparum es uno de los principales, es el principal que causa enfermedades, si han presenciado la clase teórica de los doctores, esos son los principales que se van a mencionar. Conaulesi, por ejemplo, era únicamente de los animales, pero se ha encontrado, según la teórica del doctor Martínez, menciona que esto ha mutado y se ha podido encontrar también en hombres. Normalmente esto estaba en Asia, se daba más que todo en aquellos gorilas grandes. En ellos es en donde se encontraba esto, pero lamentablemente ha mutado y ahora es zoonótico. ¿Qué quiere decir zoonótico, chicos? Chicos. Que afecta también a animales. Afecta, de hecho es de animales, pero
también afecta a los humanos. Eso es lo que significa el zoonótico, que era de los animales, pero ha evolucionado para afectar a los humanos. Bien. Ahora, ¿cuáles son aquellos que corresponden a Bolivia? Han pasado la clase teórica, ¿cuáles creen que sean? Falciparum y vivax. Exacto, esos son los principales en Bolivia. No vamos a encontrar más. Se decía que Malariae se había encontrado en Bolivia, pero lamentablemente se dice que han habido ciertos casos, pero no ha estado confirmado, pero sí se ha encontrado en Brasil. De hecho, estos últimos tres, Malariae, Oválico, Knowlesi, son correspondientes de África, pero se ha encontrado Malariae en Brasil, ¿ya? Entonces, no se van a olvidar que Falciparum y Vivax son correspondientes para Bolivia, son los principales y son los que más vamos a ver en la microscopía, o bueno, en las clases. Bien, ¿por qué se dice que el hospedador intermediario es el hombre y por qué el hospedador definitivo es el vector? ¿Y qué tipo de vector será? Chicos. Depende de la reproducción que tenga. Exacto. A ver, vamos a hacer un breve repaso. Por ejemplo, se le dice al hospedador definitivo, o bueno, se lo caracteriza así respecto sea metazoario o protozoario, ¿no? Aquellos que son metazoarios son aquellos que van a albergar la forma adulta, o sea, aquel que albergue la forma adulta en el caso de los metazoarios va a corresponder al hospedador definitivo, ¿verdad? En el caso de los protozoarios es respecto a la reproducción sexual. Entonces, el hospedador definitivo, tanto en metazoario como en protozoario, va a darse respecto a la forma adulta como también a la reproducción sexual. En el caso del hospedador intermediario se les denomina así, justamente en los metazoarios, que son los pluricelulares, aquellos que albergan la forma larvaria. Y en los protozoarios, aquellos que van a albergar la forma sexual. Ya, en el tercer rote ha puesto que han visto más que todo la reproducción sexual, asexual, ¿verdad? Respecto a esto es como se clasificaba, es por eso que se le llama hospedador intermediario y hospedador definitivo. También tenemos el hospedador accidental, pero en este caso es aquel que rompe el ciclo biológico. Ahora, ¿qué tipo de vector es el que va a causar, o qué tipo de vector es el que está presente en este género? Biológico. ¿Por qué? Porque el vector no es mecánico, porque cuando es mecánico solo lo lleva, digamos, en sus patas, en su cuerpo, mientras el biológico lo hace desarrollar dentro de él. No solamente eso, sino que es un hospedador esencial, tiene que participar en el ciclo biológico sí o sí, es esencial para cumplir el ciclo biológico completo, además de que en este mismo se van a multiplicar, van a crecer la cantidad de parásitos que hay, ¿verdad? Y como dijo su compañera, únicamente el mecánico va a trasladar, no es importante en el ciclo biológico, únicamente está y traslada el parásito, nada más. Bien, ¿cuáles son las formas evolutivas? Son estas. Tenemos al esporozoito, al esquizonte, al merozoito, al trofozoito, gameto, ooquineto y ooquiste. Mencionaremos al hipnozoito. Esta es una etapa un poquito especial. ¿Por qué? Porque únicamente lo van a realizar Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. En el ciclo biológico vamos a ver esto, pero no lo olviden. El hipnozoito únicamente es una etapa especial que únicamente va a ser llevado por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Quería preguntarles, ¿se ve mi mouse, chicos? Así para no perdernos. Se ve. Sí, se ve. Bien, entonces, no se olviden, esporozoito, esquizonte, merozoito, trofozoito, gameto, ooquineto, ooquiste. Esto lo van a cumplir todos los parásitos de Plasmodium, sea Falciparum, Malariae, Knowlesi, Simium, Brasilium, ¿ya? No se olviden. Ahora, otra especificación de acá. En el microscopio o en las placas que se les van a mostrar durante las prácticas, únicamente van a ver esto, el esquizonte, el trofozoito y el gameto. Son las únicas formas que se pueden observar mediante microscopía. Bien, vamos a empezar con Plasmodium falciparum. Como les dije, lo único que se puede ver es el trofozoito, el esquizonte y el gametocito. Antes de pasar a esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Así para continuar, si alguien tiene alguna duda. El hipnozoito solo estaba en Plasmodium vivax y ¿en cuál más, perdón? No vale. Lo voy a especificar mejor cuándo se da, cuánto es el tiempo en el ciclo biológico. Más adelante vamos a tocar esto. ¿Está bien? Gracias.
Ya. Entonces vamos a tener primero al trofozoito, ¿ya? ¿Qué es lo característico del trofozoito? ¿Qué es lo que tenemos que saber de manera primordial para poder reconocerlo? Afecta principalmente a todos los eritrocitos. No importa que sea maduro, inmaduro, lo va a afectar por igual. ¿Qué es lo que dice? No pierde su forma. ¿A qué se refiere? Aquí está. Si pueden observar acá, los glóbulos rojos, todos, a pesar de que estén parasitados, están del mismo tamaño, ¿verdad? A diferencia que más adelante vamos a ver en Vivax, por ejemplo, el glóbulo rojo es más grande. En cambio aquí no va a perder su forma a pesar de estar parasitado. Entonces están todos del mismo tamaño. Son anulares. ¿Qué quiere decir? Que tienen forma de anillo. ¿Se nota la imagen, chicos? ¿Pueden ver? Porque aquí se nota un anillo, acá como unos audífonos. Sí, se ve. Sí, se nota. Listo. Bien, entonces, ¿qué más? Tiene forma de anillo. Es lo principal, lo característico. Siempre, en la gran mayoría, vamos a ver en forma de anillo. Citoplasma delgado, ¿qué quiere decir? Esta manchita, perdón chicos, es que así normalmente algunos se ubican. Esta manchita que está alrededor, ese es el citoplasma, el más oscurito, ¿sí? Lo que está alrededor. Y si van a notar, bueno, más adelante les voy a mostrar otra placa, es bien regular, es redondito. Ya no va a haber espacios gruesos ni espacios delgados. Para Falciparum es así. Sí o sí va a ser regular en forma de anillo, puede estar en forma de coma. Aquí, por ejemplo, vemos en forma de coma. También vamos a ver que tiene doble cromatina o núcleo. Acá, por ejemplo, vamos a ver dos núcleos. ¿Ven? En forma de audífonos está este. Entonces tiene dos núcleos. Está en forma de coma, alas de gaviota, o va a estar en forma de palillo de tambor. Lo característico es que está en forma de audífonos o está en forma de anillo. ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito más específico, ¿ven? Un anillo, aquí está como un anillo anular, aquí también hay un anillo, más anillos, y este igual es un anillo. Es característico que esté en forma anular. El esquizonte. Este esquizonte, en sí para Falciparum, no se va a poder observar así. En sangre periférica. ¿Por qué? Porque este esquizonte normalmente se presenta en sangre profunda, en capilares profundos. En el caso de que este se presente en la sangre periférica, nos va a denotar un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque en este caso la carga parasitaria estaría siendo muy alta para poderse ver en la sangre periférica, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. No se puede observar en la sangre periférica, o sea que si en la placa les muestran, va a ser un esquizonte de Vivax. Muy raramente van a encontrar Plasmodium o el esquizonte de Plasmodium falciparum. Están en los capilares profundos y además debemos mencionar que el esquizonte, antes de entrar al ciclo biológico, es como una especie de vacuola parasitófora, es una bolsita, y dentro de estos se están dividiendo los merozoitos por mergón. Entonces, dentro de estos vamos a tener alrededor de 24 a 32 merozoitos. No se olviden esto es característico del mismo. ¿Qué es lo que tienen? Tienen granulaciones de Maurer. Se preguntarán qué son estos. Acá, no se nota bien. Las granulaciones de Maurer son aquellas, por ejemplo, cuando el trofozoito está dentro del glóbulo rojo, necesita alimentarse. Entonces, ¿cómo lo hace? Tiene que, dentro del glóbulo rojo hay hemoglobina. Lo que le sirve al trofozoito, al parásito como tal, es la hemoglobina, pero no así el hierro. Al hierro lo elimina, lo metaboliza y lo transforma en hemozoína. ¿Ya? Una vez que esta hemozoína no sirve, entonces al glóbulo rojo lo expulsa. Alrededor del glóbulo rojo lo expulsa a manera de gránulos. Es a estos gránulos a los que se los llama gránulos de Maurer. ¿Ya? Estos gránulos son muy citoadherentes, por lo tanto, este glóbulo rojo, al tener los gránulos, va a provocar que otros glóbulos rojos sean infectados o no estén infectados, de igual va a ayudar a que, o bueno, va a hacer que esto se pegue a él mismo, va a provocar una especie de nódulo, o bueno, una maraña de glóbulos rojos, ¿ya? Y de esta manera va a provocar una citólisis, tanto en glóbulos rojos como también es capaz de causar microcoágulos o algunos trombos. Eso ténganlo en cuenta. Cuando mata a estos glóbulos rojos, ya sean parasitados o no, lo que va a provocar es la liberación de los gránulos. Estos gránulos de Maurer son tóxicos, son los más tóxicos entre todos. ¿Por qué? Porque estos van a estimular al sistema hipotálamo y de esta manera van a causar tanto fiebre, escalofríos y sudoración. Esta tríada se llama más adelante vamos a ver qué es lo que significa, pero normalmente estas tres signos de sintomatología son muy importantes, ¿ya?
Eso sería principal. Y esta maraña de glóbulos rojos, que les había dicho, se llaman NOPs. Se los va a mencionar, en ocasiones no se ubican, que es un NOP, y es también muy importante del por qué se va a dar la fiebre, escalofríos, ¿ya? El gametocito. El gametocito en sí tiene una forma de plátano salchicha, lo hemos visto en el inicio, ¿verdad? Este va a deformar al eritrocito. Como pueden ver aquí, tiene forma de plátano salchicha, es bien característico, es fácil de ubicarlo. Entonces, en la microscopía, del único que tendrían que tenerse un poquito de cuidado es en el esquizonte, ¿ya? Entonces, el trofozoito, forma anular, el gametocito en forma de salchicha o en forma de plátano. Acá podemos ver cómo está el eritrocito y está deformado por este mismo, por el gametocito, ¿ya? Y aquí también podemos ver otras formas del trofozoito. ¿Ven? Son bien regulares, se nota. Bien, continuaremos con vivax, que igual solo se ve el trofozoito, esquizonte y gametocito. ¿Qué es característico del vivax? En primera instancia, va a afectar también a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. Pero, ¿cuál es la característica? Este únicamente va a afectar a los inmaduros. Eso es lo principal, a los inmaduros. En cambio, falciparum afectaba a todos, sea maduro o no. Otro, les dije, ¿verdad?, que acá no se nota muy bien. Les dije que los glóbulos, en este caso, son deformados. Si notan, si hacen una diferencia, los glóbulos que están parasitados son más grandes que los glóbulos rojos normales. Están más abombados. Eso ténganlo en cuenta en el momento de reconocer. Otra parte es que tienen una forma tanto madura como inmadura. La inmadura la vamos a observar como formas de anillos, o sea, se parecen a Plasmodium falciparum, pero no son nada iguales. Si logran notar, acá el citoplasma es bien irregular, no es igual que el otro que era delgadito y finito. Tiene doble cromatina, o sea, doble núcleo. En la forma madura vamos a ver de forma ameboidea, más o menos, o sea, a manera de mapa. O sea, es bien irregular. El citoplasma, como les dije, es grueso y en este caso vamos a tener los gránulos de Schnaufner. Aquí podemos ver, ¿ven? Si recuerdan, el falciparum era bien delgadito. En cambio, aquí, el vivax, aquí está una parte gruesa, aquí está una parte delgada y aquí está otra parte gruesa. Y aquí también, grueso. En cambio, en el otro, en el que hemos visto el falciparum, era más redondito, era más finito y era regular. Cuando se les dice la forma madura, ameboidea o a manera de mapa, se está refiriendo a esto. Y lo que se ve alrededor son los gránulos de Schnaufner, ¿ya? Bien, tenemos el esquizonte. Hay dos tipos de esquizonte, joven y maduro. El joven vamos a tener fragmentos de cromatina, citoplasma irregular. Bueno, más que todo van a verlo así. ¿Ven? Se nota cuando el citoplasma es bien irregular, podemos encontrar los gránulos de Schnaufner, y en este caso, como les dije, el esquizonte es como una bolsita, es la vacuola parasitófora, en donde vamos a encontrar merozoitos dentro de estos. A diferencia del Plasmodium falciparum, que tenía de 24 a 32, este tiene de 16 a 24, menos cantidad, ¿ya? Pero como les dije, esto lo podemos encontrar en la sangre periférica, a diferencia del falciparum, que lo podríamos encontrar en sangre profunda, ¿no ve? Y se nota, además, el tamaño es más grande comparado con los otros glóbulos, es más grande, está más abombado. El gametocito, como es de vivax, tiene un núcleo grande en la periferia del parásito con granulaciones, también es pequeño en su etapa joven y puede madurar abarcando todo el glóbulo rojo. Si notan, todo esto es el gametocito. A diferencia de Plasmodium, si vieron en una salchicha es bien característico, este en cambio es así. Normalmente podemos encontrarlo así en las imágenes de las plaquitas. Y además, la diferencia característica es que es más grande que los demás, está deformado el eritrocito. Si no se ha podido ubicar bien con las placas de microscopía, aquí podemos verlo un poquito más esquemático. Como les dije, vivax es bien irregular, aquí ya se nota bien, es bien irregular. A diferencia de falciparum, que es bien redondito, es bien regular y parece un anillo. Ven, aquí están. El esquizonte. Como dijimos, el falciparum no deforma el glóbulo rojo a pesar de tener el esquizonte dentro, los glóbulos se mantienen del mismo tamaño, toditos, a diferencia de vivax. Si notan, están más grandes, se notan los gránulos de Schnaufner y en todo caso es más a manera de mapa, es bien irregular el citoplasma.
Y aquí está lo que les estaba diciendo, el gametocito con núcleo periférico. Esto es lo que quería mostrarles. A veces se encuentran en las placas de la cátedra o en ocasiones también están así presentes, pero a lo que recuerdo es este el que hemos visto más. Y aquí está el gametocito de falcíparo, si no se han podido ubicar con el otro. Bien, tenemos ahora el ovale y el malariae. Esto normalmente no lo vamos a encontrar en las placas, más que todo es teórico. Lo único que tienen que saber de estos, de respecto a los trofozoitos de ovale, es que igual va a deformar el glóbulo rojo. También la forma es a manera astillada, medio desflecado. Los gránulos van a tener la Schaffner, igual que la de Vivax. El esquizonte, por ejemplo, va a tener de 12 a 16 merozoitos. Y el gametocito se parece al Plasmodium vivax, si notan acá. En cambio, el malariae, el trofozoito, van a verlo que es a manera de banda o a manera de cesta, ¿ya? Igual, el citoplasma es grueso y regular. El esquizonte va a estar en forma de una roseta y dentro de este van a tener, se va a formar de 8 a 12 merozoitos. Y las granulaciones características son de Siemann, ¿ya? Entonces, las granulaciones de falciparum, ¿cuáles eran, chicos? Maurer. Exacto. ¿La de Vivax? De Schaffner. Schaffner. Y tenemos la de ovale que igual es Schaffner y malariae que es de Siemann, ¿ya? Eso es lo característico. Aquí también, en el caso de gametocito, va a ocupar todo el glóbulo rojo, pero como les dije, no entra mucho respecto al reconocimiento. Más se van a ir a Vivax y a falciparum, pero no está de más saber estos porque el doctor lo menciona, los doctores los mencionan, pero no están muy tomados en cuenta. Tampoco se encuentran en Bolivia, justamente, como para poder reconocerlos. Pasaremos al ciclo biológico. Bien, ¿por qué se le dice, este es un ciclo heteroxénico? ¿Por qué se dice ciclo heteroxénico, chicos? Porque necesita más de un hospedero para completar su ciclo. ¿Un hospedero? Más de un hospedero. Exacto, pero más que todo está jugando aquí la especie. Se necesita más de una especie, dos o más especies diferentes. Porque en el rote pasado teníamos únicamente ciclo monoxénico. Era una única especie, únicamente el hombre se lo daba, ¿no ve? En este caso es heteroxénico. ¿Por qué? Porque necesita al mosquito, que es una especie diferente, y al hombre, que es otra especie diferente. Entonces, dos o más especies diferentes, no se olviden eso. Este es el vector biológico, lo conocemos como zancudo. No se van a olvidar. Fíjense en las alitas, por favor. Si se nota, por favor, díganme que sí, porque tengo más adelante otras imágenes también. Las alitas son manchadas, no se van a olvidar de esto. Es solamente una introducción cuando pasemos a vectores, ¿ya? Como dijimos, el hospedador intermediario será el hombre, como también los primates. El hospedador definitivo será el vector biológico. El vector biológico es de género Anopheles. Lo característico de este es que únicamente la hembra es la que va a provocar la infección. ¿Por qué? Porque la hembra es la única que se alimenta de sangre para poder realizar la ovoposición, para poder desarrollar. Más adelante vamos a ver por qué. Y el macho, en cambio, se alimenta de savia de las plantas. Entonces, son las hembras aquellas las que nos van a causar la infección. ¿Cuál es el hábitat? El hábitat del parásito en el hombre, en el hospedador intermediario, va a ser el hepatocito y el eritrocito. En cambio, en el insecto vector vamos a tener su hábitat en el tubo digestivo y en su probóscide, que es el aparato picador, justamente en las glándulas salivales. ¿Ya? Bien, una vez que este insecto viene, nos pica, ¿qué es lo que hace? Lo hace mediante capillary feeding. ¿Qué significa? Comer directamente del capilar, porque como su aparato picador es largo, entonces va a buscar un capilar específico para poder tomar sangre. Y en el momento en el que está comiendo también nos va a escupir. ¿Por qué lo hace? Porque en su saliva va a tener tanto sustancias, en este caso anticoagulantes, como anestésicos. Necesita cierto tiempo para poder alimentarse. En el momento en el que se está alimentando, nosotros nos vamos a percatar de un pinchazo. Normalmente la mayoría se da cuenta, pero como tiene anestésicos, no lo sentimos, ¿ya? Y los anticoagulantes para que pueda absorber mayor cantidad de sangre. Eso ténganlo muy en cuenta. Bien, una vez que nos pica, lo que va a hacer, como nos está escupiendo,
para evitar que nosotros nos demos cuenta, va a liberar a los esporozoitos. Eso es en primera instancia, porque... Perdón. Un momentito, chicos, lo voy a silenciar. Ya. Rayos. Perdón, chicos. Ya. Entonces, una vez que el insecto vector nos escupe, entonces este va a liberar los esporozoitos. Estos son lo primero que va a ingresar en nosotros. ¿Qué es característico de esto? El esporozoito va a estar alrededor de 30 minutos circulando en el torrente sanguíneo hasta que finalmente llega al hígado. Una vez que llega al hígado, va a formar su vacuola parasitófora. Aquí podemos verla. Va a estar la vacuola parasitófora y mediante merogonia va a empezar a dividirse y va a empezar a formar los merozoitos. Para que estos merozoitos se vayan formando, necesita alrededor de 7 a 21 días para concretar la cantidad que se necesita. Entonces, una vez esta vacuola parasitófora va a ir creciendo, entonces a esta vacuola es a lo que vamos a llamar esquizonte hepático o tisular. Este es el esquizonte, ahí es en donde se va a encontrar y dentro de este esquizonte hepático vamos a tener a los merozoitos que tardan de 7 a 21 días para seguir multiplicándose, ¿ya? Y van a tener la cantidad respecto a la especie que habíamos mencionado, ya sea Falciparum, Vivax, Malariae o Vale, ¿ya? Eso es lo principal en este caso. Una vez que tienen al esquizonte tisular o hepático, cuando ya tiene una gran cantidad de merozoitos dentro, este explotará y recién va a ir hacia el torrente sanguíneo a buscar glóbulos rojos. Debemos saber que el ciclo biológico de Plasmodium se va a dar en 3 etapas. Esta etapa únicamente desde que el insecto inocula hasta el momento en el que explota el esquizonte y va a ir a torrente sanguíneo se llama ciclo de esquizonte hepático o exoeritrocítico o tisular. No se van a olvidar de eso, chicos. Bien, continuaremos. Después de que se liberan los merozoitos a torrente sanguíneo, este va a llegar a los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, estos merozoitos van a llegar al glóbulo rojo y en aquí es en donde se van a transformar en trofozoitos. Pero antes de transformarse debemos saber que los merozoitos, en primera instancia, para poder unirse al glóbulo rojo, específicamente el Plasmodium vivax, se tiene que unir al factor Duffy. Han escuchado hablar del factor Duffy en sus teóricas, ¿verdad? Chicos. Ya, entonces, especificando un poquito más, el factor Duffy es como una especie de receptor que se encuentra dentro de, o bueno, que está en el glóbulo rojo, en el eritrocito, ¿ya? Y de esta manera el Plasmodium vivax puede unirse a este y puede integrarse al glóbulo rojo. ¿Qué es lo característico del factor Duffy? Es que las personas de raza negra no la tienen, ¿ya? Eso recuerden. Aquellas personas de raza negra nunca van a tener malaria por Plasmodium vivax, pero sí por Plasmodium falciparum. No se olviden de esto. Una vez que llega al glóbulo rojo, va a formar la vacuola parasitófora de nueva cuenta. Entonces, ¿qué es lo que formaba la vacuola parasitófora? Merozoitos. Merozoitos. La vacuola parasitófora, ¿cómo se la denominaba? A la bolsita que tenía dentro de los merozoitos, ¿cómo se llama? Y lo vemos en el microscopio. Esquizonte. Creo que lo dijeron, pero no escuché. Ya, entonces, dentro del glóbulo rojo tenemos al trofozoito. Ya saben. Saben cómo se ve, ¿verdad? En forma anular, o en forma de gaviota, coma, o en los audífonos. En el glóbulo rojo se nota. Como ya habíamos mencionado, se alimenta de globina, no le sirve el hierro, lo elimina como hemozoína, y esta hemozoína va a salir afuera como granulaciones, y estas granulaciones van a provocar la formación de NOTs. Ya dijimos que es una maraña o es un acúmulo de glóbulos rojos, sean infectados o no. Y es cuando estos, en este caso, al provocarlos, bueno, estos NOTs al estar todos unidos va a provocar la citólisis, de esta manera va a llegar al hipotálamo y va a causar fiebre, sudoración y demás. Entonces, el trofozoito, como dijimos, se va a transformar en esquizonte. El esquizonte dentro de estos va a formar merozoitos. Y como dijimos, fiebre, escalofríos y sudoración van a ser causados por la estimulación al centro termorregulador en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, esto puede seguir por un buen tiempo, puede seguir, el merozoito es liberado, explota otra vez trofozoito. El trofozoito en esquizonte, el esquizonte que tiene merozoitos, otra vez en merozoitos.
Esto puede continuar y bien también puede continuar por otro paso o bueno, por otro sitio en el cual estos merozoitos son capaces de evolucionar a gametocitos. Aquí ya están principalmente el falciforme en forma de salchicha o plátano. Estos gametocitos son macro y microgameto, ¿no ven? Los macrogametocitos son aquellos que representan a los genes femeninos y el microgametocito va a representar a los genes masculinos. Esto ya lo saben por el rote anterior. Entonces, esto es lo que va a circular en el torrente sanguíneo, los gametocitos, macro y micro. Ya, entonces, como tenemos en el torrente sanguíneo, aquí vamos a pensar que este insecto es virgen, por así decirlo, no es un insecto es el vector que no está infectado, este es un vector sano, nosotros somos los sucios aquí y lo vamos a contagiar, ¿ya? Bien, entonces, hasta este lugar, hasta el momento en el que se crean gametocitos, este ciclo es llamado ciclo esquizogónico o eritrocítico. ¿Por qué? Porque es característico que más que todo porque está en los eritrocitos y también porque va a formar esquizontes, ¿ya? No olviden eso, chicos, es la segunda etapa, esquizogónico o eritrocítico. Una vez que el vector viene y nos pica, entonces va a ser que va a comerse a los gametocitos, macro y microgametocito. Desde el momento en el que ingresa sangre o come sangre, esto se va a llamar ciclo esporogónico. No se olviden de esto, por favor, chicos. Ciclo esporogónico. Preguntan, ¿cuál es el ciclo correspondiente al mosquito? El esporogónico. ¿Ya? Entonces, una vez que esto se come al gametocito, microgametocito, estos van a madurar dentro. Como se come, va a estar en el tubo digestivo. Dijimos que este es su hábitat en el insecto, ¿verdad? Entonces, está dentro del tubo digestivo. ¿Y qué va a hacer? El microgametocito va a madurar a microgameto. ¿Qué quiere decir? Que el microgametocito va a dividirse en 8 microgametos y de esta manera va a ir a fecundar al macrogameto. Y una vez que lo fecunda, aquí vamos a observar que tiene el cigoto. ¿Ya? Este va a ser el cigoto y este es el que le va a dar después paso al ooquineto. El ooquineto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque este va a formar un complejo apical, o sea, una colita. Si notan aquí, se está formando una colita. ¿Y para qué lo necesita? Para poder atravesar la pared torácica del insecto. Una vez que atraviesa la pared torácica, va a ser una forma invasiva. En primera instancia, el ooquineto sería una forma invasiva, sería una forma móvil por el complejo apical y porque penetra la pared torácica. Una vez que penetra, va a ir a la musculatura y este se va a transformar en ooquiste. El ooquiste va a dividirse al igual que el esquizonte. Dentro del ooquiste vamos a tener a los esporozoitos. Estos esporozoitos, al igual que el esquizonte, van a empezar a dividirse y van a explotar. Una vez que el ooquiste explote, van a liberarse los esporozoitos. Y una vez que se liberen los esporozoitos, estos van a llegar mediante la linfa, van a llegar a la cavidad celómica y de esta manera van a llegar a las glándulas salivales y así ellos nos pasan los esporozoitos. Como dijimos, estos esporozoitos van a llegar al hígado y de nueva cuenta vamos a hacer el ciclo biológico. ¿Hasta aquí quedó entendido el ciclo biológico, chicos? ¿Quedó claro? ¿Podría repetir? ¿Todo? Desde la primera parte no entendí mucho. A ver, ya den un ratito, por favor. ¿Desde acá? Hola. Sí. Ya. A ver, en primera instancia dijimos que el insecto vector viene, nos pica, especialmente la hembra para poder picarnos nos da, para poder consumir la sangre que tiene, entonces esta tiene que escupir. Y en esta saliva que ella escupe tiene anticoagulantes anestésicos, lo cual va a evitar que nosotros nos demos cuenta que nos está picando. Además de que durante la picación o en el momento en el que nos esté escupiendo, nos va a traspasar los parásitos, en este caso los esporozoitos. Dijimos que los esporozoitos tienen que estar media hora en el torrente sanguíneo y recién van a llegar al hígado. Una vez que lleguen al hígado van a formar una vacuola parasitófora.
Esta vacuola parasitófora, mediante merogonia, van a dividirse en merozoitos, que ya dijimos que tarda en 7 a 21 días para formarse los merozoitos. Estos merozoitos están dentro del esquizonte hepático o esquizonte tisular, que es esta bolsita aquí, lo verde, ¿ya? Es esta bolsita que va a estar ahí, y dentro de este esquizonte van a estar los merozoitos. Una vez que estos merozoitos se sigan dividiendo, va a explotar el esquizonte y va a ir al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo va a buscar a los glóbulos rojos. Dijimos que este ciclo, o únicamente durante esta etapa, se va a llamar el ciclo esquizonte hepático o exoeritrocítico o tisular, ¿ya? También habíamos mencionado que estos insectos se alimentan por capillary feeding, o sea, comen directamente del capilar, buscan el capilar. Luego tenemos el ciclo esquizogónico o eritrocítico. ¿Por qué? Porque una vez que los merozoitos son liberados al torrente sanguíneo, van a ir a los glóbulos rojos. Que ya hemos dicho que los glóbulos rojos, específicamente para Plasmodium vivax, va a tener el factor Duffy para poder recepcionar al Plasmodium vivax y este puede entrar dentro del glóbulo rojo. Y mencionamos que solamente lo tienen las personas blancas y las personas negras no tienen este factor Duffy. Por eso las personas de raza negra tienen malaria por Plasmodium falciparum y no así por Plasmodium vivax, ¿ya? Entonces, una vez que pasa esto, el merozoito evoluciona a trofozoito, que ya hemos dicho que se puede ver en la microscopía. Ya habíamos mencionado que se alimenta de globina, elimina el hierro en hemozoína y forma las granulaciones. Estas granulaciones van a provocar la formación de los NOPs, que ya habíamos mencionado también para qué sirven. Una vez que el trofozoito esté maduro, se va a transformar en esquizonte. Este esquizonte, dentro de él se van a multiplicar otra vez los merozoitos, y estos merozoitos tienen que liberarse otra vez a torrente sanguíneo una vez que explote el esquizonte, ¿verdad? Entonces esto va a seguir un ciclo: merozoito, trofozoito, el trofozoito se forma en esquizonte, el esquizonte explota y libera los merozoitos, ¿no? Luego, después, el merozoito bien puede continuar siendo trofozoito o bien puede evolucionar y transformarse en gametocito. Otra característica es que el esquizonte, como dijimos, al tener los gránulos y al explotar, nos va a causar fiebre, escalofrío y sudoración. Eso ténganlo muy en cuenta, no se olviden, es el acceso palúdico. Más adelante les voy a preguntar, no se olviden esto, es muy importante. Entonces, el merozoito va a evolucionar en gametocito, siendo macro y microgametocito. Estos van a estar en el torrente sanguíneo. Hasta aquí se llama ciclo esquizogónico o eritrocítico. Otra vez viene un insecto, este insecto es virgen, como dijimos, no está infectado. Entonces, este se va a comer a los gametocitos en la sangre. A partir de que estos gametocitos ingresen al insecto, se llama ciclo esporogónico, no lo olviden, es propio del insecto. Cuando se lo come va a pasar a torrente sanguíneo. Estos macro y microgametocitos van a evolucionar a macro y microgameto. El microgameto se divide en 8 microgametos y va a fecundar al macrogameto. Una vez que esto sucede, van a formar al cigoto. Este cigoto va a transformarse, va a evolucionar a ooquineto. El ooquineto es muy importante por su colita, que dijimos que va a ser la forma móvil porque forma un complejo apical. Es la forma invasiva porque atraviesa la pared torácica y llega a musculatura torácica del vector. Y además, una vez que esté en la musculatura, este ooquineto se transforma en ooquiste. El ooquiste es también como una especie de bolsita en la cual se van a dividir dentro de ellos los esporozoitos. Y como sabemos, nosotros nos infectamos mediante el esporozoito. Y de esta manera otra vez, nos pica, nos escupe, ya sea con los anestésicos y los anticoagulantes, junto con los esporozoitos, que sabemos, dijimos, mediante la linfa va a llegar a la cavidad celómica, a las glándulas salivales, y como nos escupe, pues ahí lo saca. ¿Ahora sí quedó claro, chicos? Sí, muchas gracias. Dale. Bien, habíamos mencionado la etapa, una de estas etapas que eran especiales, el hipnozoito. ¿Por quiénes estaba dado? Por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. ¿Qué quiere decir hipnozoito, chicos? Chicos. Voy a seguir hasta que respondan. Chicos.
Eran los que se quedaron como, o sea, que se quedaron medio dormidos, algo así, ¿no? Exacto. Hipno significa dormido. Estás en lo correcto. Los hipnozoitos en sí son los esporozoitos dormidos justamente en la parte del hígado cuando están a punto de formar el esquizonte, ¿ya? Estos hipnozoitos se van a quedar acá, son los esporozoitos dormidos que se van a quedar alrededor de 30 a 60 días, casi 2 meses. Y justamente por estos hipnozoitos es que nosotros vamos a tener recidivas. ¿Qué quiere decir recidivas? Que son que son la cantidad de parásitos que van a causar una reaparición de la enfermedad sin una nueva infección. O sea, no es necesario que nos vuelva a picar un vector para que nos cause otra vez la enfermedad, sino que estos esporozoitos que se han quedado dormidos van a reactivar la enfermedad. A pesar de que nos hayan diagnosticado la malaria o el paludismo, hacemos el tratamiento. Pero lamentablemente, como estos estaban dormidos, los muy malditos se han quedado en el hígado, entonces después de 60 días, se reactivan y van a volver a formar el esquizonte, los merozoitos, y de nueva cuenta vamos a estar infectados, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. El hipnozoito está causado por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. No se olviden de esto. Y va a causar la recidiva. Entonces, si les preguntan, ¿quiénes son los causantes de recidiva? Son vivax y ovale. Porque se han quedado dormidos, porque han cumplido la etapa del hipnozoito, ¿ya? Luego tenemos otra etapa, la cual es la recrudescencia. ¿Qué quiere decir? Estos son parásitos sobrantes. ¿Por qué? Porque a pesar de haber hecho el tratamiento, estos tienen una resistencia muy alta, por lo tanto no se ha podido eliminar por completo. O bien la persona no ha hecho el tratamiento adecuado o lo ha dejado a medias. Es por eso que hay recrudescencia, hay sobrantes de parásitos. Y de nueva cuenta, estos mismos nos pueden reactivar la enfermedad. Otra vez vamos a estar con malaria. ¿Quiénes lo cumplen? ¿Quiénes realizan recrudescencia? Falciparum y Malariae. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí todo ha quedado claro? Sí. Ya, ahora continuamos con el mecanismo de infección. Debemos mencionar sí o sí el hospedador intermediario y el hospedador definitivo. El intermediario dijimos que era el humano y el hospedador definitivo el mosquito. Ahora, ya que han visto el ciclo biológico, ¿cuáles creen que sea el mecanismo de infección? Lo han hecho mediante inoculación. Vayan mencionando cuáles serían las formas infectantes. El mecanismo de infección. A estas alturas ya tienen que ubicarse cómo es que tienen que mencionar, porque también les preguntan cuál es el mecanismo de infección y tienen que hacerlo correctamente. Sería vía transcutánea. Exacto, pero ¿cuál sería la manera de citarlo? A ver, les voy a poner un ejemplo. Miren, inoculación de esporozoitos, porque somos el hospedador intermediario, somos los humanos los cuales nos vamos a infectar. ¿Por qué? Como dijo su compañera, transcutánea, pero a esto se lo llama inoculación. ¿Por qué? Porque el insecto nos está picando, ¿no ve? Nos está inoculando la saliva, los parásitos. Entonces sería inoculación de esporozoitos. Esporozoitos porque es la forma infectante que va a ingresar hacia nosotros. A través de la picadura por capillary feeding, porque mediante esto se alimenta. Ya que cuando nos toque Trypanosoma cruzi va a ser por pool feeding. ¿Ya? Por capillary feeding por la hembra del género Anopheles. Esto sería uno. ¿Ya? Porque hay de otras maneras. Como está en la sangre, podemos hacerlo mediante transplacentaria, podemos hacerlo por transfusiones. Entonces, ustedes tienen que saber cómo citarle el mecanismo de infección, porque es muy importante. ¿O no les han preguntado esto en sus exámenes, chicos? Vayan confirmando eso. Sí nos preguntan. Exacto. Si preguntan, entonces tienen que saber cómo citar, cuál es el orden de mencionar cuál es el mecanismo de infección. Inoculación, puede ser ingesta. En los primeros rotes era ingesta de carne insuficientemente cocida o carne infectada con tal parásito, ¿verdad? Entonces tienen que iniciar por eso. El primero, el principal, siempre va a ser por inoculación de esporozoitos a través de la picadura por capillary feeding por la hembra de género Anopheles. Esta es la manera correcta de utilizar el mecanismo de infección o de citarlo, ¿ya? El otro sería transfusión de sangre infectada con trofozoitos o esquizontes del género Plasmodium.
¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar el por qué se lo menciona así? Chicos. Porque no se sabe de qué especie son. En primera nos dice mediante la transfusión de sangre nos estamos infectando. ¿Por qué no sería por la transfusión de sangre? Porque en la sangre, en el torrente sanguíneo, tenemos dos formas, ¿verdad? ¿Qué formas tenemos? Los trofozoitos, que se pueden ver en la microscopía dentro de los glóbulos rojos, o bien se pueden ver los esquizontes. Estas son las dos formas que vamos a encontrar mediante la transfusión sanguínea. Recuerdan, ¿verdad? Que se pueden ver, les dije en el ciclo biológico también dónde estaban. Pero no únicamente nos podemos parar aquí. O sea, son trofozoitos, esquizontes, pero ¿de qué? ¿De qué son? De género Plasmodium. No importa si es Vivax si es Vivax o Falciparum. Bueno, si en el caso de que sean trofozoitos, sí tienen que especificar que es Plasmodium falciparum. O si es que fuera Plasmodium vivax. Y en los esquizontes, como les dije, únicamente en la gran mayoría está dado por vivax, ¿no ve? Entonces tienen que ponerlo completo. Transfusión de sangre infectada con trofozoitos o esquizontes del género Plasmodium, ya sea vivax o sea falciparum, respecto a lo que vean en las placas. Ahora, ¿cuál sería otra forma, chicos? Otra manera de infección. Quizás puede ser otro mecanismo. El compartir jeringas, agujas. Eso sería, exacto. Exacto, eso sería pues transfusión o sería inoculación, una de esas dos. ¿Otro, chicos? ¿Estás bien? Estás en lo correcto. También la transmisión transplacentaria. Exacto. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo citarías tú? Ayúdenle, chicos. No les voy a reñir ni nada. Tienen que participar. Transmisión vertical. Ya. Seguí. ¿Qué más? Transmisión vertical o transplacentaria ¿de qué? De madre a hijo. O a feto. Sí, pero. Exacto, estás bien, pero tienes que mencionar trofozoitos o esquizontes, ¿no ve? ¿De qué género? Plasmodium, ¿no ve? Es así como tienen que ir haciendo, ¿ya? Eso tienen que ubicarse bien, chicos, porque preguntan, y si preguntan y hacen mal, ya no vale el punto, a pesar de que esté medio bien, no vale. Ya saben cómo son los doctores. No lo van a hacer valer. Ahora creo que están un poquito más chinchosos que siempre. Ya. Este sería el que estaba mencionando su compañera. Transmisión vertical o transplacentaria por trofozoitos o esquizontes del género Plasmodium, ya sea vivax o vivax o falciparum. Otro. Chicos. Ahí está, ya les puse, ¿alguien lo puede citar? Y sí te lo completo. Trasplante de órganos por esquizontes del género Plasmodium. Ajá, eso sería. ¿Por qué? Porque podemos hacer trasplante del hígado. Y en el hígado únicamente vamos a encontrar esquizontes, no así trofozoitos. El trofozoito únicamente va a estar en la sangre. Es por eso que se lo puede hacer mediante transfusión sanguínea o puede ser transmisión vertical o transplacentaria, ¿ya? En el caso de trasplante de órganos, únicamente aquellos que tengan el esquizonte, o sea, únicamente el hígado va a ser el que tenga esquizonte. Entonces, de esta manera se tienen que ubicar, tienen que saber cuál es la manera específica o cuál es la manera correcta, porque en el libro también lo menciona así, inoculación, transfusión, y tienen que ir llenando del por qué. ¿Inoculación de qué? Ni modo que sea de cualquier cosa, esporozoitos, ¿no ve? Porque como humano, ¿qué es lo que me va a infectar a mí? ¿Qué es lo que me entra cuando el insecto nos pica? ¿Qué nos entra? Esporozoitos. Exacto, esa es la forma infectante, ¿no ve? La forma infectante va a ser los esporozoitos. Más adelante vamos a ver cuáles son también.
Eso sería. Ahora, esto por la picadura. En la transfusión de sangre, ¿cuáles serían? Mediante sangre, ¿cuáles son las formas que nos infectan? Trofositos esquizantes. Exacto. Y cuando hacemos transfusión de órganos, trasplante de órganos, ya estoy disléxica. Esquizonte. Exacto. Ya, si han entendido esta parte, han entendido, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, alguien me va a citar la primera parte, la inoculación. Alguien vaya citándolo. ¿Cuál era la primera? Inoculación de esporozoitos por el Capillarifidin, por la hembra del mosquito del género Anopheles. Exacto. Esa es la principal. No se olviden, esa es la primera. La segunda puede ser transfusión. Y la tercera por transplacentaria. Ya no se van a olvidar esto. Tampoco van a olvidar cuáles son las formas infectantes que nos van a provocar la malaria. Es muy importante. Una vez que se ubiquen con esto, van a poder ubicarse lo demás. Ay, caray. Ya. Si esa era la forma infectante, las formas infectantes para nosotros es el esporozoito, el trofozoito, el esquizonte, ¿cuáles serán para el hospedador definitivo? Los Microgametos y macrogametos. Gametocitos. Exacto. Gametocitos. Ahora, ¿cómo lo pueden decir para su mecanismo de infección? ¿Cómo lo citarían? Ellos comen. Así que... Ingesta de sangre contaminada con microgametos. No contaminada, infectada. Está infectada la sangre. Seguí, estás bien. Ya sería infectada con microgametocitos o macrogametocitos. Ambos. Gametocitos. Tú ponle gametocitos. Es gametocitos. Ya. Y estás en lo correcto. Pero te ha faltado del género Plasmodium. ¿Ya? Esos chicos, eso es lo principal. No se olviden, porque es fácil. Sinceramente, la materia es fácil, solo que los doctores lo complican, lo hacen a propósito así. No sé, creo que quieren sentirse únicos y especiales. Pero lo complican. Los temas son sencillos, no son complicados. Así que léanlo, entiendan, analicen, utilicen un poco de lógica y ya está. Esa sería la principal, ¿no ve? Ingestión de sangre infectada con gametocitos del género Plasmodium. Eso es lo principal para el insecto vector, porque este come. En cambio, nosotros nos pinchan, nos hacen transfusiones, nos hacen trasplantes, podemos pasarlo a los bebés, a los fetos, ¿no? ¿Ya ha quedado entendido hasta aquí, chicos? ¿Se han ubicado esta partecita? Sí, auxilio. Ya. Entonces tenemos, ahora sí, la forma infectante. Bien, para el hospedador intermediario, ¿cuáles serían? Hemos mencionado, ¿no ven? Esporozoito, trofozoito o esquizonte. Sí o sí son estas tres. ¿Dónde se encuentran los esporozoitos, chicos? Los glóbulos rojos. ¿Segura? Esporozoito. Se encuentra en la salida, así por... Aquí está, chicos, su chanchullo está aquí. Inoculación de esporozoito por la hembra de género Anopheles. Ella nos va a dar esporozoitos. Los esporozoitos son lo que la hembra nos va a pasar. Los trofozoitos, ¿dónde se encuentran? En los eritrocitos. ¿Y los esquizontes? Eritrocitos e hígado. Los hepatocitos. Exacto. En los hepatocitos y en los glóbulos rojos, ¿no ven? Ya, hasta aquí creo que quedó entendido. Ahora, en el hospedador definitivo, ¿cuál sería su forma infectante? Serían los gametocitos. ¿Por qué los gametocitos? Porque ingiere sangre infectada. Exacto, ingesta de sangre infectada con gametocitos. Ya, no se olviden, esta parte es bien importante. Si se ubican en el ciclo biológico, una vez que dominen el ciclo biológico, ustedes se van a acordar de todo, cómo funciona, cómo no funciona, cuál es el mecanismo. Desde el ciclo biológico tiene que partir. Por eso les he indicado parte por parte, por eso también es repetido, y tienen que darse cuenta ustedes mismos, tienen que ubicarse, ¿ya? Hasta aquí estaría bien. Ahora, las formas invasivas. He mencionado formas invasivas, más que todo en el hospedador definitivo.
¿cuáles serían? El ooquineto. El ooquineto. ¿Cuál más? Solito, te falta solo uno. No, el ooquiste no. Los esporozoitos. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en las glándulas salivales. A ver, les voy a volver a mostrar por si acaso. El ciclo biológico, acá. Si recuerdan, les dije, ¿no ve? El ooquineto es el que va a tener su forma apical, su complejo apical. Y al atravesarlo, en este momento se va a volver una forma invasiva porque está atravesando la pared torácica, ¿no ve? Y el ooquiste, que está siendo explotado por el esporozoito por la linfa va a llegar a la cavidad celómica y se va a situar en las glándulas salivales, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tienen que recordar. ¿Cuáles son las formas infectantes? ¿Cuál es el mecanismo de infección? ¿Y cuáles son las formas invasivas? Ya. Otra característica que tenemos que mencionar, porque está bien ligado a esto, es que vamos a mencionar acerca del reservorio de malaria. El doctor les habrá mencionado que el reservorio de malaria, no se olviden, es aquel humano infectado con gametocitos, únicamente con gametocitos. ¿Por qué? Porque al no tener trofozoito o no tener esquizonte, no tiene signos de sintomatología. ¿Por qué se daba la fiebre, sudoración y escalofrío, chicos? Por la ruptura de los quistes. De los esquizontes, ¿no ve? Se liberan los esquizontes, se liberan los merozoitos, ¿no? Entonces, cada vez que se libera, en el momento en el que explota el esquizonte, sus gránulos, les dije, los de Maurer, los de Schuffner, Siemann, estos, como son bien tóxicos, van a llegar hacia el hipotálamo, van a ir a estimular a los centros termorreguladores en el hipotálamo y de esta manera se va a desarrollar fiebre, sudoración, escalofríos. Es muy importante esta explosión porque esta explosión hasta tiene sus horarios, tiene sus horas en las cuales se va a dar. Entonces, es bien importante que sepan que un reservorio de malaria será aquel humano infectado con gametocitos. ¿Por qué? Porque el paciente o la persona infectada no tiene sintomatología. Si no tiene sintomatología, puede seguir siendo una fuente de infección constante, ¿no ve? Porque tiene los gametocitos y son los gametocitos la forma infectante para el vector. Entonces, nosotros seguimos infectando, seguimos contagiando, pero no tenemos sintomatología. Es por eso que es bien importante, ya chicos, no se olviden, por eso está en un recuadro rosadito. Lo que esté en recuadro rosadito es importante, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿O tienen algunas dudas, preguntas? ¿Sí? ¿El merozoito no sería una forma invasiva? El merozoito, en todo caso en el humano sería, ¿no ve? Ajá. Entonces igual se consideraría. Sí, se consideraría, pero en el humano. En la forma invasiva, en el definitivo, sería esporozoito y el ooquineto. Pero sí, el merozoito es una forma invasiva, únicamente en el humano, en el hospedador intermediario. Sí, muy buena pregunta. Ya. Ay, antes de pasar, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Perdón, Oxy, no sé si podría repetir lo que dijo del absceso palúdico o acceso palúdico, no estoy segura. Acceso palúdico, sí, lo vamos a ver. Justamente está en la siguiente diapositiva. Tranqui. Ya, entonces, si no quedan más preguntas, aquí vamos a hablar acerca del acceso palúdico. Esta manifestación clínica lo van a ver la siguiente semana, porque es correspondiente a manifestaciones clínicas, diagnóstico, control, profilaxis, ¿no ven? Entonces, ahí lo van a ver. Pero igual los vamos a mencionar porque es necesario que sepan para que se ubiquen. El ciclo eritrocítico, como ya habíamos visto, esto puede pasar varias veces, ¿no ve? O sea, explota el eritrocito, otra vez otro eritrocito. Se desarrolla, explota, otra vez. Entonces, lo que tienen que saber es que el ciclo eritrocítico va a pasar varias veces. En cambio, el ciclo tisular solamente una vez. ¿Y en dónde se da el ciclo tisular? El hígado. Hepatocito. En el hígado, exacto. Una sola vez. No es necesario que pase una y otra vez, solamente una vez y de esta manera torrente sanguíneo y en los eritrocitos esto va a pasar una y otra vez. Aquí está lo que preguntaba su compañera. El acceso palúdico o fiebre
es aquella sintomatología causada por la fiebre, sudoración y escalofríos. No se olviden de esto, el acceso palúdico es la fiebre, sudoración y escalofríos. Lo vamos a ver en la siguiente semana, cómo es que este se va a desarrollar, cuáles son sus características y todo lo que corresponde. Bien, entonces, les había comentado que para que se cause la fiebre, o sea, cada vez que explota el eritrocito, causa fiebre. ¿Por qué? Por la liberación de los gránulos, ¿no ven? Eso se ha quedado claro, ¿verdad? Entonces, cada vez que explota, los gránulos se liberan y estas toxinas van a provocar la fiebre, más que todo fiebre, es una fiebre alta, sudoración y escalofríos. Entonces, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y ovale van a explotar en los eritrocitos, van a explotar cada 48 horas. No se olviden de esto. Estos explotan cada 48 horas, falciparum, vivax y ovale. ¿Cuál es el único que explotará cada 72 horas? Malaria. Respondan. Malaria, exacto, cada 72 horas. Y es respecto a estas horas del por qué se los clasifica, o bueno, se los nombra como terciana y cuartana. ¿Recuerdan eso? Yo soy feliz si me dicen sí. Sí, al tercer día, al cuarto día, ¿verdad? Al cuarto día, Exacto. ¿cuál sería? Ahora les explico. Hay la terciana benigna, la terciana maligna. Estos tercianas van a ser formados por Plasmodium vivax, ovale y falciparum. ¿Por qué se los dice terciana benigna o maligna si es que se da en 48 horas? Lo que correspondería serían 2 días y no 3, ¿verdad? Esto recuerdo que el doctor Martínez nos explicó, nos dijo que cuando pasa el segundo día y llega a medianoche, o sea, apenas toca las 12, ya es un tercer día. Entonces, es ahí cuando inicia la fiebre, ¿ya? Es por eso que se le dice terciana. Lo mismo pasa en malaria de 72 horas, son únicamente 3 días, ¿ya? 3 días. En el momento en que toque la medianoche, entonces esta se va a convertir en un cuarto día. Es por eso que se le llama cuartana, ¿ya? Entonces, si hay una terciana, esta va a ser benigna, causada por vivax y ovale. Como les dije, estos no causan la muerte, no son tan graves, es por eso que se llaman benignos. Pero sí van a causar cierta sintomatología, van a causar también, no es que no sea grave, sino que no llegan a la muerte, no son capaces de causar la muerte. Pero la terciana maligna, que está dada por Plasmodium falciparum, sí va a causar la muerte. Es por eso que hay 2 tipos de terciana, benigna y maligna. Benigna, Plasmodium vivax y ovale, maligna, falciparum. La cuartana benigna únicamente por malaria. ¿Por qué benigna? Porque tampoco es capaz de causar la muerte en esta misma. ¿Ya? Bien. Otra característica, la infección por malaria no deja inmunidad protectora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe lo que quiere decir? O sea, que una vez que te infectas, no infectar. Exacto, estás en lo correcto. ¿Por qué? Una vez que te infectas, habrás hecho tu tratamiento, te habrás curado así completamente, pero lamentablemente no tenemos una memoria inmunológica respecto a este parásito. ¿Por qué? Porque, principalmente es eso, chicos. No hay memoria innata, no hay algo que nos protege. Recuerdan que cuando nos da varicela o cuando tienen paperas o se enferman de algo una vez y cuando les vuelve se juntan con personas que están otra vez enfermas de esto, paperas, viruela, etcétera, no les vuelve a dar, ¿no ve? Eso es porque tienen una memoria innata, una memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica guarda la información de que te has enfermado una vez y evita que te vuelvas a enfermar con el mismo patógeno. En este caso no sucede así, no tenemos la memoria inmunológica. Es por eso que cuando te infectas, te curas y si otra vez te vuelve a picar el insecto, otra vez vas a tener malaria, ¿ya? Es por eso, no tenemos inmunidad protectora, lo que quiere decir no hay memoria inmunológica, ¿ya? Luego tenemos el periodo de incubación. ¿Saben lo que es el periodo de incubación, verdad? Porque hay diferentes tipos. Incubación, ¿cuál es? De la inoculación.
inoculación hasta la aparición de la manifestación clínica. En sí, la incubación sí es aquel periodo desde el momento en el que la persona se ha infectado, desde el momento en el que el parásito ingresa a nuestro organismo, hasta el momento en el que nosotros nosotros presentamos manifestaciones clínicas. Ya, eso es la incubación. Entonces, hay dos periodos, incubación intrínseca y extrínseca. Intrínseca se refiere a nosotros, en cambio la extrínseca se va a referir al insecto vector. Entonces, el periodo de incubación intrínseco se va a dar en 14 días, ¿ya? Desde el momento en el que se provoca la inoculación hasta el momento de la aparición de las primeras manifestaciones clínicas. Vemos que esto va a depender mucho de la especie, depende de qué Plasmodium estemos hablando. El periodo de incubación extrínseco se va a dar de 8 a 35 días, desde el momento en el que la hembra se ha infectado con gametocitos hasta el momento en el que ésta presenta va a liberar las formas evolutivas, o sea, en este caso a los esporozoitos. ¿Ya, chicos? ¿Hasta acá todo ha quedado claro? Hola. Ya, listo. Ahora sí vamos a hablar de epidemiología. Según el doctor Martínez, a lo que me han pasado estas teóricas, él habla mucho de epidemiología, tanto para Plasmodium como también para el vector. Ya casi una gran cantidad era de eso. Para Plasmodium falciparum lo que tenemos que saber, lo más importante es que es el más importante en todo el mundo. Es la especie más mortal que vamos a encontrar. También hay más casos reportados de Plasmodium falciparum y como dijimos se encuentra en Bolivia. Vivax va a estar en América, Asia, África. También va a estar en Bolivia, eso en un 90%. Vivax es el que más se va a encontrar en Bolivia justamente por el tipo de vector que se va a presentar, porque hay diferentes tipos de vectores. ¿Alguien recuerda cuáles son los diferentes tipos de vectores? Porque dijimos que es de género Anopheles, pero ¿cuáles más hay? Uno era Darlingi. ¿Cuál más? Estás correcto. Darlingi, Pseudopuntipenis y Gambiae. Ya, vamos a ver más adelante cuáles son sus características. Luego está Malariae, está en América, pero no está en Bolivia. Ovale, como también está en América, no está ni en América ni en Bolivia. Entonces, hay casos reportados justamente casos importados de vez en cuando que vienen de África, ¿ya? Como les dije, lo más importante acá es Falciparum y Vivax, que están más que todo en Bolivia. Vivax está representando una gran cantidad, justamente por el tipo de vector que está presente. Canolesi en primates y ahora que causa malaria en los humanos. Es por eso que ya ahora es zoonótica. Esto es lo que he podido rescatar de las teóricas del doctor. ¿Cuáles son las zonas más endémicas en Bolivia? La región amazónica, el norte de La Paz, Pando, Beni. Esos son los lugares más endémicos. Aquellos lugares o regiones que tienen mayor transmisión, que tienen la transmisión está Yungas, pero Yungas tiene una menor transmisión del vector, de la infección. Los valles de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Potosí. Lo raro es que en Potosí, a pesar de que sea un departamento de climas frío, igual pasa la infección. O sea, no crean que por el que el lugar es frío, eso es lo que menciona el doctor Martínez en su teórica. A pesar de que sea un lugar o un departamento frío, igual va a suceder la infección, ¿ya? Otro, el único departamento que no tiene la infección o no vamos a encontrar Plasmodium es Oruro, ¿ya? Es el único departamento en toda Bolivia que no hay infección por respecto, esto de acuerdo a las teóricas del doctor Martínez. Plasmodium vivax vamos a encontrar en todas las zonas de Bolivia. Falciparum y vivax en la Amazonía boliviana, ¿ya? No se olviden esto. El único departamento que no hay Plasmodium es Oruro. Los demás estarían la zona amazónica, Yungas, Cochabamba, Chuquisaca, incluso Potosí. Ahora sí vamos a hablar acerca de los vectores, que los conocemos como zancudos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que a qué filum corresponde. Artrópoda. Recuerdan, ¿no ve? De los multicelulares dijimos que eran helmintos y artrópoda, ¿no ve? Esto es preferible que vayan acostumbrándose a los vectores, cómo se llaman, cuántos tipos son, porque hay una clase de entomología en las cuales vamos a ver acerca de todos los insectos, sus características, cómo actúan y etcétera.
vamos a saber mejor de ellos. Así que váyanse acostumbrando, vayan memorizando algunas cositas de estos vectores desde el momento en que los han visto, porque también han visto pulgas. Entonces tienen que saber diferenciar cuál tipo de pulga es, porque igual entra en reconocimiento. En las plaquitas es muy probable que entre, ¿ya? Entonces, Phylum Arthropoda, familia Colicidae. Igual van a encontrar esto. Incluso hay una tabla grande para entomología en donde se clasifican estos. Género Anopheles. Lo primero que tenemos que saber, les dije, ¿verdad? Se reconocen por sus alas manchadas a manera de escamas. Les dije, recuerden las alitas por si acaso. Igual tengo una imagen, les voy a mostrar. ¿Cuál es su manera de alimentación? Directo del capilar, capillary feeding. Como les dije, cuando nos toque Trypanosoma cruzi van a ver que es pool feeding. Pool significa piscina. Entonces, en este caso, solamente una introducción, es que este vector, como no tiene una probóscide larga, en este caso del Anopheles tiene un piquito súper largo, su aparato picador es largo. En el caso de del vector de Chagas, tiene que escarbar, o sea, tiene que lastimar la partecita de la piel, tiene que sangrar, o sea, sí o sí tiene que salir un poquito de sangre. Es eso que se lo ve como una especie de piscina, por eso se le dice pool feeding, porque no tiene la probóscide, únicamente tiene como un ganchito y rasca. Entonces ahí es cuando lastima. ¿Ya? Entonces tenemos la saliva del mosquito, que es lo que hacía, anticoagulantes y anestésicos. Había olvidado esto. Pican durante la noche. Les gusta picar durante la noche. Es por eso también que acá, denme un ratito. Es por eso que acá en el ciclo biológico es la única diapositiva que tiene un tono nocturno, junto con la luna y así, para que se puedan ubicar también. Eso es principal, que pican en la noche. Ahora, lo característico de esto es que, si no mal recuerdo, Gambiae le gusta, el Darlingi. A Darlingi le gusta picar justamente al amanecer, más o menos, ¿ya? La hembra es, la hembra va a ser hematófaga, ya dijimos. ¿Por qué? Porque se lo necesita para su ciclo gonotrófico. ¿Qué es el ciclo gonotrófico? Lo necesita para la maduración de huevos y la ovoposición. Entonces, la hembra, como es la única que pone huevos, entonces va a cumplir sí o sí necesita un ciclo gonotrófico. Es por eso que se alimenta de sangre, no es porque quiere, lo necesita. Entonces, los machos, ya dijimos, se alimentan de savia y de las plantas. Ahora, otra manera de reconocer a estos vectores es porque, ya dijimos, son endófagos y endófilos. Estos son capaces de posarse entre 40 y 90 grados. De esta manera los podemos reconocer también. Sus huevos normalmente los depositan en el agua. Ya es por eso que cuando veamos más adelante en entomología van a tener que diferenciar cuál es el Anopheles y cuál es el Aedes respecto a las larvas. Ténganlo en cuenta ya. Huevos depositados en el agua. Bien, aquí está. Tenemos una imagen. ¿Me confirman si se puede ver bien? Ahí vamos a ver las alitas que están manchadas a manera de escamas. ¿Se puede observar, no, chicos? Sí, se ve. Se ve. Y aquí vemos, si notan, está casi a 40 grados en el momento en el que se posa. Casi 40 grados, 45, 40. Y también se puede ver las alitas. Están manchaditas y a manera de escama. Bien, entonces, como había mencionado, hay Anopheles de tipo Darlingi, Pseudopunctipenis y Gambiae. ¿Qué es lo característico de Darlingi? Es el que más se encuentra en Bolivia. ¿Y qué es lo que va a transportar? A Plasmodium vivax y Falciparum. ¿Por qué le puse 600 metros sobre el nivel del mar? Porque estos se encuentran justamente, son capaces de sobrevivir a este nivel, como también son las zonas bajas de Bolivia. Como dijimos, es la primera en Bolivia, más que todo en las zonas amazónicas, ¿ya? Darlingi está primera en Bolivia, sí o sí, transportando a vivax y Falciparum. Bien, están en las zonas tropicales bajas, o sea, 600 metros sobre el nivel del mar, y en los bosques húmedos. Esto es característico porque ahí vamos a encontrar una gran cantidad. Anopheles pseudopunctipenis. Transporta más que todo Plasmodium vivax. Este puede soportar a altas alturas, por ejemplo, mayor a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda importante en Bolivia, es la segunda más presentada en toda Bolivia. Está en La Paz, en las zonas subtropicales, se encuentra en Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Potosí, ¿ya? No van a olvidar que
Les mencioné, ¿cuál de estos Plasmodium es el que más se encuentra en Bolivia? Darlingi. ¿Cuál es? No, Plasmodium. Vivax. El género Vivax. Exacto, Vivax. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que Vivax se presenta más? Porque tanto Darlingi como Pseudopenis los Exacto, tienes toda la razón. Darlingi, hay una gran cantidad de Darlingi, y como es la primera en Bolivia y además se transporta a ambos, y para el colmo, a aumentarle con Pseudopuntipenis, entonces Vivax está en mayor cantidad y es la que más nos puede dañar. Esta es la que más se va a presentar en Bolivia, no lo van a olvidar. Finalmente tenemos a la Anopheles gambiae. Esta no se encuentra en Bolivia, solamente está en África, ¿ya? Y finalmente podemos ver cómo se observa un Anopheles de macho a hembra. Las características. Estas antenas, aquí sí notan, recuerdo que mi auxiliar solía decirse que los hombres son descuidados, entonces ellos no se depilan las cejas, así que ellos tienen antenas plumosas. De esta manera los pueden reconocer. Tienen palpos largos, estas cositas se llaman palpos. En cambio, las hembras, o sea, como las mujeres, nosotras nos depilamos, nos hacemos ciertas, ya saben, las chicas. Entonces tenemos antenas, o bueno, las hembras tienen antenas normales. Si notan, está un poquito medio depilado, le diremos, y son así. De esta manera pueden reconocer el macho de la hembra. El macho tiene cosas más plumosas porque no se cuida, sus cejas son así. Y las hembras como que se depilan, se maquillan y demás. Entonces, de esta manera, mi auxiliar nos solía decir que se pueden reconocer. Y los palpos son cortos, ¿ven? Aquí están sus cositas, son bien cortitas. En cambio del macho, es más largo. Y de esta manera los podemos ver. Normalmente la hembra es mucho más grande que el macho. ¿Ya? Y hasta aquí hemos finalizado la clase de hoy. Gracias por su atención. Aquí puse un meme, chicos. No sé si algunos ubican. Aquí pondría mi 10 en parasitología si tuviera uno. Lamentablemente es así, chicos. Conseguir notas altas, ya sea en prácticas o ya sea en los parciales, no es fácil porque ellos lo complican. Sinceramente, la materia es muy fácil, es bonita, pero lamentablemente los doctores lo complican sin motivo, quieren sentirse especiales y además tampoco lo van a usar de manera específica todo el momento. Lo van a ver de vez en cuando, ciertos ciclos, les van a ayudar a ubicarse con ciertas, bueno, si es que tienen pacientes, ¿no? De las zonas tropicales, les va a ayudar a ubicarse. Bien, eso sería la clase de hoy, chicos. Espero que les haya ayudado, que se puedan ubicar un poquito más, porque es un poquito para perderse también. Y eso sería todo. Neisel. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué, chicos. Muchas gracias. Gracias, Roxy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si quieren pueden inscribirse al curso también. Yo voy a estar dando ya las clases correspondientes a este rote. Entonces, los que quieren pueden inscribirse. Eso lo va a decir Neisel. Creo que ya no está. Aquí estoy. Todos aquellos que quieran continuar con las clases se quedan en el grupo y en el grupo les vamos a estar pasando toda la información, qué tema se va a dar y cómo va a ser la situación, ¿sí? El próximo sábado a la misma hora vamos a dar lo que es la otra parte de malaria, que es la parte clínica.